Continuamos con el curso Física General 2. Algunos recordatorios. El lunes 24, recuerden que deben de entregar la tarea, que esta tarea se entrega en grupos y que esos grupos los hemos ido formando aquí, donde dice enlaces útiles. Si algún estudiante aún no está en grupo, debe anotarse en el grupo 11, porque los demás grupos ya están llenos, para que lo tengan presente, por favor. De acuerdo al programa del curso, esta semana nos corresponde iniciar el tema de capacitancia y capacitores. Eso es lo que vamos a hacer. El martes esperaría estar resolviendo ejercicios de examen del tema de capacitancia y eléctricos, que ahí se incluye por defecto el tema de ley de Gauss y el tema de potencial eléctrico. Entonces el martes vamos a estar resolviendo ejercicios que involucran todos esos temas: ley de Gauss, potencial eléctrico y capacitancia de eléctricos. Ya la clase anterior estuvimos haciendo ejercicios de examen, ¿verdad? De hecho, dedicamos toda la clase a resolver ejercicios. Hoy nos vamos a enfocar entonces a ver la parte teórica de capacitores y capacitancia. Muy bien. Habrán visto ustedes, bueno, esta fotografía es un poco tal vez desactualizada, pero los teléfonos celulares, cuando uno enciende la lámpara, es bastante la intensidad que genera. Y, por ejemplo, si uno usa el flash para tomar una fotografía, es un disparo intenso de luz lo que se genera. Lo que queremos es entender cómo se hace para descargar esa gran cantidad de energía en un tiempo tan corto. Para eso debemos tener presente el concepto de capacitor. Cuando nosotros tenemos dos objetos cargados, separados una distancia entre sí, uno tiene carga más Q y el otro tiene carga menos Q, llamamos a ese sistema físico, a ese conjunto, como un todo, lo llamamos capacitor. El requisito es que una de las cargas sea positiva, la otra sea negativa y que tengan exactamente en magnitud la misma carga. Sabemos que al colocar una carga de prueba en medio de esas dos cargas, entendiendo que nuestra carga de prueba corresponde a una carga positiva pequeña, esa carga positiva se va a mover en esta dirección, es decir, va a sentir una fuerza en esa dirección, porque esa carga de prueba es positiva. Entonces siente repulsión de esta carga positiva y siente atracción de esta carga negativa. Esa dirección del movimiento de nuestra carga de prueba es lo que nos define el llamado campo eléctrico. El campo eléctrico es un campo vectorial. Tenemos que dar en cada punto en el espacio la dirección de ese campo de fuerza, ese campo eléctrico. Entonces aquí en la imagen podemos ver la forma que tendrían las líneas de campo eléctrico alrededor de estas dos cargas positiva y negativa. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que en una configuración de capacitor siempre se genera entre las dos cargas, positiva y negativa, un campo eléctrico. Los capacitores lo que nos permiten, ya lo vamos a estar viendo el día de hoy, es almacenar energía. Son un medio para almacenar energía. Esa energía podemos liberarla rápidamente y es a partir de eso el principio de funcionamiento
por ejemplo, de los flash de las cámaras. Descargan esa energía acumulada en un capacitor en tiempos muy, muy cortos. Ahora, ¿cómo se cuantifica la capacidad de almacenar energía de un capacitor? Lo que debemos de hacer es primero tener claro cuánta carga se está colocando, saber cuál es la magnitud de esa carga que se colocó, sea una carga positiva o sea una carga negativa, y saber también cuál es la diferencia de potencial. Tenemos que en esta carga, por ejemplo aquí, hay un potencial eléctrico B y en esta otra carga hay un potencial eléctrico A. Entonces necesitamos calcular la diferencia de potencial eléctrico entre el punto A y el punto B. Esto es al potencial en A restarle el potencial en B. Esa diferencia de potencial eléctrico entre este punto y este punto es lo que llamamos el voltaje. El voltaje. En capítulos siguientes ya no hablaremos de, o ya no lo llamaremos diferencia de potencial eléctrico, lo cual es correcto, sino que empezaremos a llamarlo voltaje, voltaje, voltaje. El voltaje entonces es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Necesitamos conocer cuánta carga tenemos acumulada y cuánto es la diferencia de potencial eléctrico entre los dos conductores. El conductor A, que está cargado positivamente, y el conductor B, que está cargado negativamente. Si nosotros tenemos esa información, entonces podemos hacer un cociente de la carga acumulada entre el voltaje obtenido, el voltaje o diferencia de potencial. Ese cociente nos va a dar lo que vamos a llamar la capacitancia. Y una cosa muy interesante que vamos a demostrar en este capítulo es que la capacidad de almacenar carga, que viene a ser la capacitancia, depende de aspectos geométricos completamente del capacitor. Uno podría decir, bueno, se define como carga entre voltajes, sí, pero vamos a ver cuando calculemos casos específicos que esa capacitancia, esa capacidad de almacenar carga de los capacitores, por lo menos para los que vamos a ver en este curso, dependen de aspectos geométricos. No, no depende de otra cosa que no sea aspectos geométricos, de la geometría propia del capacitor. Pero definimos la capacitancia como carga entre voltaje. Ahora, en un circuito eléctrico, donde hay varios componentes, ustedes bien saben que necesitamos un símbolo para cada componente en ese circuito eléctrico. El símbolo para el capacitor es este que vemos aquí. Dos placas paralelas y dos segmentos saliendo de cada una de ellas. O también otra forma de representarlo es como vemos aquí abajo, con una de las placas un poquito curva. Cuando ustedes en un circuito eléctrico observen este símbolo o este símbolo, lo que está colocado ahí es un capacitor. Ahora, ¿cuáles son las unidades para la capacitancia? Bueno, si estamos definiendo la capacitancia como carga entre voltaje, vemos que la carga tiene unidades de Coulomb y la diferencia de potencial tiene unidades de voltio. Entonces quiere decir que la capacitancia, las unidades que tiene es coulombs partido por voltio. Esa unidad coulomb partido por voltio la vamos a llamar de aquí en adelante faradio.
faradio. Entonces, un faradio vendría a ser un coulomb partido de un voltio. Y esa unidad la vamos a representar con la letra F mayúscula. Cuando observemos que nos dicen 2 faradios, entonces pondrán 2F mayúscula. O podrían usar prefijos o sufijos del sistema internacional y poner 2 microfaradios. Pero siempre que veamos la F mayúscula, debemos tener claro que nos están dando la capacitancia. La capacitancia, el dato que nos están dando es la capacitancia. Vamos a empezar a analizar los capacitores con una geometría bastante sencilla, que es la geometría de placas. Entonces tenemos una placa superior cargada positivamente, que es esta en color, parece un poco naranja, y tenemos otra placa por debajo, separada a una distancia de cargada negativamente, que es esta placa celeste. Entonces, entre las dos placas hay una diferencia de potencial VAB, que como dije anteriormente es la resta del potencial en la placa A menos el potencial en la placa B. Y esa diferencia de potencial es lo que vamos a llamar voltaje y tiene unidades de voltio. Entonces, si nosotros observáramos el campo eléctrico en medio de estas dos placas, lo que tendríamos que hacer es colocar una carga de prueba ahí en medio y preguntarnos hacia dónde se movería, puesto que la placa de arriba es positiva y la de abajo es negativa y nuestra carga de prueba siempre es positiva, entonces la carga de prueba debe moverse hacia abajo, lo cual nos da la dirección del campo eléctrico, indicando entonces que el campo eléctrico apunta hacia abajo. Dentro de la región de las placas paralelas, las líneas de campo eléctrico son paralelas entre sí. Entonces veríamos el campo eléctrico como vectores apuntando hacia abajo, hacia la placa negativa y siendo esos vectores paralelos entre sí. Si nos ponemos como observadores aquí al lado, viendo hacia en medio de las placas, veríamos esto que está aquí. La placa de arriba está cargada positivamente, es esta, y la placa celeste es esta de abajo que está cargada negativamente. Entonces las líneas de campo dentro de las dos placas son paralelas. Ya cuando nos acercamos a los bordes, esas líneas de campo eléctrico se curvan y también podemos tener valor de campo eléctrico fuera de las placas. Por ejemplo, por arriba de las placas, por arriba de la placa positiva o por debajo de la placa negativa, también podríamos medir campo eléctrico, solo que en menor magnitud. La mayor intensidad del campo eléctrico va a estar en medio de las placas. Lo que queremos es cuantificar cuánto es la capacitancia de este capacitor, específicamente para este. Entonces recordamos, esto lo vimos en una clase anterior, que cuando tenemos una placa cargada, el campo eléctrico que se genera, o más bien cuando tenemos, perdón, dos placas cargadas, enfrentadas, una positiva y una negativa, esto lo demostramos en una clase anterior, el campo eléctrico en medio de esas dos placas está dado por esta expresión. Campo eléctrico es igual a densidad de carga superficial entre epsilon sub cero. Puesto que esta placa está cargada, su carga está distribuida en una superficie, más específicamente en la superficie de abajo. Aquí habría una carga más sigma y aquí habría una carga menos sigma.
y el campo eléctrico en medio de las dos placas sería entonces sigma dividido entre epsilon sub cero. Insisto que si alguno no recuerda, cuando obtuvimos esto, se puede volver a clases anteriores y obtuvimos paso a paso cómo el campo eléctrico entre dos placas es igual a sigma entre epsilon sub cero. Aquí lo que estamos haciendo es tomando el resultado que ya habíamos obtenido. Entonces, la densidad de carga superficial, llamada sigma, recordemos que se define como diferencial de carga, diferencial de área. Sigma se asocia a carga distribuida en un área. Si la carga está distribuida uniformemente, como esperamos, porque estas placas son conductoras, entonces generalmente en un material conductor, la carga se acumula en la parte de la superficie y se acumula de manera uniforme, porque la carga se puede mover y entre sí hay una repulsión, entonces termina siempre distribuyéndose de forma uniforme. Siendo así, si tuviéramos que calcular sigma, al ser la carga distribuida uniformemente, podemos calcularla simplemente dividiendo la carga total que tiene la placa, porque la carga está distribuida uniformemente, entre el área total que tiene la placa. Entonces, de aquí podríamos despejar la carga total que tiene la placa y veríamos que sería igual a sigma por el área. Lo que hicimos nada más fue pasar a multiplicar el área por sigma. Entonces, eh, este sigma que está aquí, podríamos sustituirlo como carga entre área. Y eso fue lo que se hizo. Vean que aquí se agregó carga entre área. Esto es sigma. Entonces, lo que hice fue en la expresión de campo eléctrico sustituir sigma por carga entre área. Ahora, existe una relación entre la diferencia de potencial entre dos puntos A y B y el campo eléctrico. Para dos placas paralelas, esa relación es específicamente esta. Usted podría decir, pero ¿de dónde viene eso? Bueno, debemos de recordar una relación que usamos en la última clase en al menos dos problemas. Usamos esta que decía la diferencia de potencial eléctrico es igual a la integral del vector campo eléctrico, producto escalar, diferencial de desplazamiento. Esto integrado desde A hasta B. Esto que tenemos aquí es V a B, que corresponde a la resta de VA menos VB. Y es lo que también llamamos voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Entonces, cuando nosotros tenemos un campo eléctrico uniforme, es decir, constante, cuando el diferencial de desplazamiento es paralelo al campo eléctrico, como es en este caso, que es paralelo, ambos vectores, al ser paralelos, hacen que este producto escalar sea máximo, lo cual va a dar E por dl. Voy a agregarlo aquí para que se vea mucho mejor. Lo que me quedaría de esto es integral
de A a B, y al ser ambos vectores paralelos, el producto escalar daría magnitud de E por magnitud de dl. Pero en medio de estas placas, este campo eléctrico es constante. ¿Por qué es constante? Bueno, entre otras cosas, porque para cualquiera dos puntos de las placas, la separación siempre es la misma. Es una separación de. Entonces, el campo eléctrico que está aquí en medio es un campo eléctrico constante, sale de la integral, quedándonos campo eléctrico integral de A a B de dl. ¿Y qué es la integral de A a B de dl? Sería el desplazamiento en magnitud entre la placa positiva y la placa negativa. Pero ese desplazamiento total en magnitud entre las dos placas es esta distancia d. Entonces obtenemos como resultado el campo eléctrico constante por la separación entre las placas. Y de aquí llegamos a la relación V a B igual a E por D, que es la que estoy usando acá. Una vez que tengo eso, había dicho anteriormente que el campo eléctrico era Q entre A por epsilon sub cero. Entonces agarro todo esto y lo sustituyo acá, donde tengo el campo eléctrico, quedándome entonces carga entre área multiplicado por D y partido de epsilon sub cero. Entonces, lo que estoy obteniendo aquí es cuánto es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Eso es lo que acabo de obtener. Y el resultado es este. Bueno, si la capacitancia la definimos como carga entre V a B y nosotros queremos calcular la capacitancia para este caso, entonces sustituimos. Tenemos carga y el voltaje, que sería 1 partido epsilon sub cero, carga, distancia, área. Sabemos que debajo de este Q hay un 1, entonces hacemos extremos por extremos y medios por medios. De aquí llegamos a la conclusión de que la carga se va a cancelar, porque nos queda una carga arriba y una carga abajo. Y lo que va a permanecer va a ser epsilon sub cero, que queda arriba. Aquí lo vemos. El área queda en el numerador y el D queda en el denominador. Entonces, acabamos de obtener con esto cuánto es la capacitancia de este capacitor de placas paralelas. Y vean qué interesante. La capacitancia depende de una constante física, que es epsilon sub cero, que tiene un valor determinado, llamada permitividad del vacío. Depende del área, el área de la placa, y depende de la separación entre las placas. Esto era lo que les decía, que la capacitancia, por lo menos para este curso, va a depender de aspectos geométricos. Vean que aquí lo estamos comprobando. La capacitancia termina dependiendo del área de la placa, termina dependiendo de la separación entre las placas. No depende de nada más. Está definida como carga entre voltajes, sí, pero cuando ya sustituimos cuánto es el voltaje, nos damos cuenta que la carga se cancela y lo que queda dependiendo es de parámetros geométricos completamente.
Recuerden que si tienen alguna pregunta, por favor pueden hacerla al chat o pueden levantar la mano primero y luego abrir el micrófono cuando yo les dé la palabra. Nos vamos a ir ahora a utilizar el recurso de animación para ilustrar esto. Entonces, tenemos aquí una batería. Tenemos una batería conectada a un capacitor y nosotros podemos variar la separación entre las placas, podemos variar el área de las placas. Vimos anteriormente de que la capacidad de almacenar energía del capacitor depende de la separación que tengan ellas y depende del área que tengan ellas. Entonces, primero podríamos representar las líneas de campo eléctrico. Ahora, de momento no hemos energizado. Vean que la batería está en 0 voltios. Entonces yo puedo empezar a subir el voltaje, empiezo a subir el voltaje y conforme voy subiendo el voltaje, veo que se va acumulando carga en ambas placas. Entonces subo más el voltaje y se va acumulando cada vez más carga. Y a la vez que se va acumulando más carga, van apareciendo más líneas de campo eléctrico. Subo el voltaje más, entonces se acumula más carga y las líneas de campo eléctrico empiezan a ser más. Eso lo que quiere decir es que el campo eléctrico se va intensificando más y más y más y más conforme yo subo el voltaje. ¿Qué me va a definir el límite? La capacidad de la batería, la capacidad de la fuente. Bueno, esta batería lo más que puede llegar es a 1,5 voltios. Entonces, el límite me lo está imponiendo la batería en esta situación. Lo más que podría entregar la batería es 1,5 voltios. Entonces, aquí ya llegamos al límite donde se acumuló la carga positiva, la carga negativa y tendríamos las líneas de campo eléctrico. ¿Qué pasa si yo invierto la polaridad del voltaje que estoy dando? Por ejemplo, regreso a cero. Entonces, volví a cero, pero ahora voy a aplicar no un voltaje positivo, sino un voltaje negativo. Entonces, observen cómo lo que antes era la placa positiva, ahora es la placa negativa. Y de nuevo, si yo me voy incrementando ese voltaje negativo, entonces veo que cada vez se acumula más carga y más carga y más carga, conforme voy incrementando el voltaje negativo. Vean que cuando voy moviendo, aparecen unas flechas. Presten atención a esas flechas que aparecen, pero aparecen solo cuando yo voy cambiando el voltaje. Eso es lo que más adelante vamos a llamar la corriente eléctrica. Específicamente, esa flecha me está diciendo la dirección de movimiento de los electrones. Entonces, cuando yo hago así, los electrones se están moviendo en esta dirección. Entonces, sea que el voltaje sea positivo o sea que el voltaje sea negativo, yo voy a acumular carga, pero el signo del voltaje me va a definir qué placa se carga positivamente. Este conector de la batería es el conector positivo. Vean que va a la conexión positiva de la placa y este otro está conectado al negativo de la batería. Entonces, si invierto la polaridad de la batería, lo que pasa nada más es que la placa que antes era positiva, ahora es negativa. Y igual pasa para la otra placa. Muy bien, regresemos aquí. Ahora representemos la capacitancia.
¿De qué depende la capacitancia? Dijimos anteriormente, para placas paralelas, depende de una constante física, que es epsilon sub cero, depende del área y depende de la separación entre las placas. Entonces, esta barra que tenemos aquí, que nos da el nivel en verde, es la capacitancia. ¿Cómo podría yo entonces aumentar la capacitancia? La capacitancia es la capacidad de almacenar energía. Bueno, una opción sería variando el área. Entonces, variemos el área. Vamos a incrementar el área. Vean que conforme voy haciendo el área más grande, la capacitancia va aumentando. Área más grande, capacitancia más grande. Área más grande, capacitancia más grande. Entonces, si yo quiero un capacitor con mucha capacidad de almacenar energía, lo que necesito es que tenga placas muy grandes. O sea, que el área de las placas sea muy grande. Y eso me va a incrementar la capacitancia, la capacidad de almacenar energía. En tanto yo pueda que esas placas sean mayores, mayor será la capacitancia, lo cual tiene sentido porque del resultado que obtuvimos, vemos que la capacitancia es proporcional al área. Más área, más capacitancia. Ahora, llegamos a un límite. Suponga usted como ingeniero dice, bueno, ya no puedo hacer un diseño donde el área sea más grande. Ya no se puede. El espacio no lo permite, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podría usted incrementar la capacitancia más? Bueno, se acordará entonces de Física General 2 y dirá, bueno, no solo depende del área, depende de la separación. ¿Qué pasa si nosotros hacemos que esta separación tienda a cero? Si esta D tiende a cero, este cociente como un todo tiende a infinito. Entonces, para incrementar la capacitancia, si ya no puedo seguir incrementando el área, lo que tendría que hacer es disminuir la separación entre las placas. Vean cómo la barra de capacitancia, conforme voy haciendo que estén más cerca las placas, la capacitancia va aumentando cada vez más y más y más. Entonces, si quisiera una alta capacitancia, hago el área lo más grande que se pueda y acerco las placas lo más que se pueda. Y eso me va a dar una mayor capacitancia. Desde luego, si termino separando mucho las placas, voy a bajar la capacitancia. Si termino haciendo que las placas tengan menos área, voy a bajar la capacitancia. Muy bien. Aquí también nosotros podríamos medir el voltaje. Voy a ponerlo por aquí. Vean que en este momento está en 0.851 voltios, positivo. Puedo llevarlo hasta arriba y ahora está en 1.5 voltios. Esto es la diferencia de potencial entre las dos placas. Podría invertirlo y ahora sería menos 1.5 voltios. Muy bien. Por aquí tengo otro capacitor que ya lo vamos, dejen ver. Sí, lo vamos a usar ahorita. Entonces, regresemos donde estábamos. ¿Están viendo la pantalla, el PowerPoint en modo presentación? ¿Me No, confirman? profe, seguimos viendo el simulador aquel. Muy bien. Entonces, ¿para qué puede servir esto? La capacitancia. Bueno, uno de los usos es justamente con lo que empecé la clase.
para liberar una gran cantidad de energía en un tiempo muy corto y con eso generar un resplandor de luz sumamente intenso, que es lo que llamamos el flash. Otro de los usos que tiene esto es en los micrófonos. En los micrófonos, lo que se tiene, voy a representarlo aquí, es una placa conductora fija y se tiene otra que se puede mover. Esta otra, supongamos que tiene la facilidad de moverse. Ahora, nos interesa que ésta se mueva, pero ¿bajo qué causa? Bueno, por aquí hay alguna persona hablando y genera ondas de sonido. Entonces, ese aire comprimido y ¿cómo decir?, rarificado, porque vienen zonas de compresión y rarefacción, que son las llamadas ondas de sonido, vienen por acá y chocan con este capacitor. Entonces, ¿eso qué hace? Que el capacitor se mueva. En algunos momentos se va a mover para adelante y en otros momentos se va a mover para atrás. Cuando se mueve para adelante es que llega una zona de compresión, de alta presión de la onda sonora, y cuando se mueve para atrás es porque está interfiriendo aquí una zona de rarefacción, que es donde más bien bajó la presión, porque las ondas sonoras tienen zonas de alta presión y de baja presión. Entonces, cuando esa onda sonora interacciona con el electrodo, la placa paralela, en algunos momentos lo empujará para adelante, en otros momentos la placa más bien se devolverá porque la presión bajó. Y entonces, al generarse eso, por ejemplo, que la onda sonora empuje la placa, reduce la distancia entre las dos placas, aumentando la capacitancia. Cuando la onda sonora baja la presión y la placa se devuelve, esta distancia se incrementa, entonces la capacitancia disminuye. Muy bien, es de esa manera que podemos convertir una onda sonora en un pulso eléctrico. Todavía no hemos visto en qué consiste la electricidad desde el punto de vista del movimiento de carga, pero de momento les puedo decir que esa fluctuación de la capacitancia nos va a permitir generar una señal eléctrica fluctuante en el tiempo. Entonces, logramos convertir una onda sonora en un fenómeno eléctrico a través del uso del capacitor. Si en algún momento usted se había preguntado cuál es el principio de funcionamiento de un micrófono, ¿verdad? ¿Cómo se logra que la voz de una persona se convierta en impulsos eléctricos en un micrófono y se convierta en una señal eléctrica? Es justamente a través del capacitor, haciendo que fluctúe la posición de una de las placas. Muy bien, vamos a hacer el receso y regresamos en 20 minutos. Recuerden, por favor, no mantenerse en la computadora durante estos 20 minutos para no generar más cansancio. Nos vemos en 20 minutos. Continuamos. Entonces, hasta aquí obtuvimos la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Nos interesa
obtener la capacitancia de capacitores con otra geometría. Por ejemplo, aquí les muestro un capacitor cuyas placas tienen forma de esfera. Entonces tenemos una esfera externa en azul que tiene carga negativa y una esfera interna en rojo que tiene carga positiva. Tenemos la esfera roja ubicada a una distancia radial RA respecto al centro y la esfera azul a una distancia RB. Podemos definir una distancia radial en medio de las dos esferas, esa distancia la llamamos R, y ahí podríamos poner una superficie gaussiana para, por ejemplo, calcular el campo eléctrico en medio de las dos esferas, la esfera positiva y la esfera negativa. Bueno, en el libro justamente se resuelve el cómo obtener esta capacitancia. Les voy a pedir por favor que revisen el ejemplo donde se hace paso a paso. De momento, les voy a decir el resultado. Entendiendo la capacitancia como carga entre voltaje, se llega a obtener como resultado de esta expresión. Vemos de nuevo lo que les mencioné anteriormente, de que la capacitancia termina dependiendo de aspectos geométricos. Depende del radio RA, depende del radio RB y depende de estas constantes por aquí. Epsilon sub cero, que es una constante física, y 4pi. Entonces, vemos para este caso que la capacitancia depende de aspectos geométricos. Ahora, en el mismo libro resuelven el caso de calcular la capacitancia cuando el capacitor tiene forma de cilindro. Tenemos entonces un cilindro interno conductor con una carga más lambda en su longitud y luego un cilindro más externo con una carga menos lambda. El cilindro interno tiene un radio RA y el cilindro externo tiene un radio RB. En medio de los dos cilindros, que son conductores, hay un campo eléctrico. Y tenemos desde luego en medio de los dos conductores una diferencia de potencial VAB, un voltaje. Entonces, si nosotros dividimos la carga acumulada en las superficies de esos cilindros entre el voltaje que tenemos entre los dos cilindros, vamos a obtener la capacitancia de esta geometría de capacitor, que es en forma de cilindro. Y lo interesante es que el resultado depende completamente de aspectos geométricos, como cuál es el largo de los cilindros, cuánto es el radio RA del primer cilindro interno y cuánto es el radio RB del cilindro externo. Entonces vean cómo la capacitancia depende de aspectos completamente geométricos, no depende de otra cosa. Muy bien. Ahora, comercialmente, ¿cómo se ven los capacitores? Aquí tenemos algunos ejemplos de capacitores comerciales. Se suele usar mucho la geometría cilíndrica, que es esta que está acá. Entonces, aquí tenemos uno de 2200 microfaradios, este más grande. Tenemos este de en medio de 1000 microfaradios y este otro más pequeñito de 470 microfaradios. Vean que hablamos de microfaradios. Ustedes dirán, pero eso es muy poquito, ¿verdad? En relación a la unidad, que es faradio. Bueno, los valores suelen andar entre micros faradios y milifaradios. Es muy, muy difícil o raro encontrar un capacitor de un faradio. Entonces, comercialmente lo que solemos encontrar es entre el rango de microfaradios, milifaradios. Bueno, la fotografía no ayuda mucho, pero aquí vemos otras geometrías y tamaños de capacitores.
como pueden ver, se usa mucho la geometría cilíndrica, que ya más adelante les explicaré por qué. Pero también hay algunos como una especie de pastillita. Aquí la foto no ayuda mucho, pero es como una pastillita con patas, eh, y hay toda una variedad de tamaños. Ahora, podría darse el caso que nosotros no encontremos a nivel comercial una capacitancia, un capacitor que sea del valor que nosotros necesitamos. Entonces, nos conviene en el circuito eléctrico que estamos diseñando y que estamos montando, hacer una combinación de capacitores para obtener la capacitancia que nosotros requerimos. Entonces, es muy importante saber cómo podemos nosotros calcular capacitancias equivalentes cuando combinamos varios capacitores en un circuito. Podemos poner capacitores en serie, podemos poner capacitores en paralelo. ¿Qué significa poner dos capacitores en serie? Es que un capacitor esté seguido al otro. Por ejemplo, si yo me vengo por este camino, veo que me encuentro un capacitor, sigo adelante y me encuentro el otro capacitor. Decimos que esos dos capacitores, C1 y C2, son capacitores conectados en serie, uno seguido del otro. Ahora, en esta representación del circuito, aquí vemos un punto A, un punto B. Aquí es donde imaginariamente estamos conectando la fuente que suministra la carga, que suministra la energía. Aquí estaríamos conectando, por ejemplo, la batería. Entonces, tendríamos un voltaje VAB, que es la diferencia de potencial entre el potencial eléctrico en el punto A y el potencial eléctrico en el punto B. Y eso lo solemos llamar voltaje, que se representa por la letra V mayúscula. Entonces, el voltaje entre el punto A y el punto B sería V. Vamos a ver, para tratar de entender bien esto, ¿qué es lo que en realidad está pasando aquí? ¿Por qué la carga se acumula como se acumula en los capacitores? Sabemos que en un circuito eléctrico hecho de cobre, de plata, de material metálico, las cargas que se pueden mover son los electrones. Los iones no se mueven, entiéndase en un metal. Entonces, las cargas que se pueden mover son los electrones. Cuando usted tiene un alambre de cobre, las cargas que se van a mover ahí son los electrones. Nunca se mueven los átomos con carga positiva, porque ellos están en una estructura muy rígida. Entonces, nosotros, para efectos de este curso, vamos a considerar que nuestros circuitos están hechos de materiales metálicos, como por ejemplo el cobre. La fuente lo que nos va a suministrar con esa diferencia de potencial es hacer que los electrones sientan una fuerza para que ellos se muevan. Entonces, los electrones se van a venir por acá, se vienen por acá porque ellos sienten una fuerza eléctrica que hace que se muevan hacia acá. Y esa fuerza eléctrica es porque en el circuito se establece un campo eléctrico. Recordemos que fuerza eléctrica se relaciona con campo eléctrico. Entonces, si yo tengo un campo eléctrico, voy a tener una fuerza. Supongamos que el electrón tiene la carga Q sub cero. Entonces, ese electrón que está en el material conductor propio del alambre, el que está hecho el circuito, él va a experimentar un campo eléctrico creado por la fuente de alimentación, entendamos por la batería,
y ese campo eléctrico va a hacer que ese electrón sienta una fuerza en esta dirección. Entonces, los electrones se vienen por aquí, se vienen por aquí y llegan a la placa y se acumulan ahí. Ellos se acumulan. Ellos no pueden pasar al otro lado. ¿Por qué no pueden pasar al otro lado? Porque entre las placas no hay un medio conductor. Entonces ellos no pueden, esos electrones no pueden pasar al otro lado. Pero como ellos se acumularon ahí, porque ellos llegaban y llegaban y llegaban y se iban acumulando, entonces los electrones que estaban por aquí, voy a ponerlos en el mismo color, que, vamos a ver, esto es como un azul. Entonces los electrones que estaban por aquí, cuando la placa estaba neutra, que ya había la misma cantidad de carga positiva que negativa, esos electrones al ver que en el otro lado, en la acera del frente, por decirlo así, se están acumulando un montón de electrones, entonces ellos sienten repulsión y se van a ir, se van a alejar lo más que se puedan, porque ellos sienten repulsión por la gran cantidad de carga negativa que se está acumulando en el frente. Entonces, lo más que ellos pueden alejarse de esos electrones es irse a la placa que tenemos aquí. Entonces, todos esos electrones que están sintiendo repulsión por estos se van a esta placa, dejando una deficiencia de electrones aquí y, por tanto, una carga positiva. ¿Cuántos electrones se van a ir hacia arriba? Exactamente la misma magnitud de electrones que hay aquí en esta placa. Entonces, la misma cantidad de electrones que se acumularon aquí son la misma cantidad de electrones que huyen yéndose a esta placa de arriba. Y por tanto, la deficiencia de electrones aquí será equivalente a una carga igual y opuesta a la que tenemos en la placa de abajo, porque la cantidad de electrones de aquí que se fueron es menos Q, corresponde a una carga menos Q. La carga que se fue aquí hacia arriba y que se acumula acá, dejando entonces un exceso de carga más Q aquí. Una vez que esos electrones llegaron aquí, se repite el proceso. El electrodo de arriba estaba con carga neutra, pero como se acumularon electrones aquí, entonces los electrones que están en esta placa tienen la posibilidad de huir. Ellos se van. ¿En qué magnitud? En una cantidad que corresponda a una carga menos Q, que es la carga que tenemos aquí enfrente, dejando entonces aquí un exceso de carga positiva más Q. ¿Qué logramos entonces con este proceso? Que ambos capacitores tengan en sus placas la misma carga. Es decir, para estos dos capacitores conectados en serie, ellos tienen la misma carga, tanto positiva como negativa, por el proceso que acabo de explicarles. La fuente suministra al circuito un voltaje V, pero cada capacitor tiene su voltaje. Ven que aquí hay un punto B, un punto C, que son los extremos del capacitor de 2. Entonces podemos decir que la diferencia de potencial entre VB y VC es el voltaje 2, que es el voltaje para el capacitor 2. Y de igual manera, la diferencia de potencial entre VA y VC, que sería VAC, es lo que vamos a llamar el voltaje V1, que es el voltaje en el capacitor 1. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que en ambos capacitores se acumula la misma carga, pero no necesariamente tienen el mismo voltaje. No, no necesariamente. Entonces, este voltaje se divide entre ambos capacitores, teniendo un valor el capacitor 1 y un valor el capacitor 2.
Pero lo que sí es importante tener claro es que la suma del voltaje uno más el voltaje 2 nos va a dar el voltaje suministrado por la fuente. Entonces, el voltaje entregado por la fuente se separa en dos voltajes más pequeños para cada capacitor, no necesariamente iguales, simplemente más pequeños. Entonces, si la capacitancia la definimos como carga entre voltaje, nosotros podríamos de esta relación despejar el voltaje, pasando la capacitancia a dividir. Entonces obtendríamos que el voltaje AB es igual a la carga dividido entre la capacitancia. Bueno, usamos eso para decir que el voltaje 1 correspondiente al capacitor 1 va a ser igual a carga que tiene el capacitor, que es Q, dividido entre la capacitancia que tiene ese capacitor, que es C1. Lo mismo sería para el capacitor 2. Voltaje va a ser igual a carga entre capacitancia 2. La carga que tiene el capacitor 2 es la misma que el capacitor 1, es Q. Por los argumentos que expliqué antes, cada capacitor tiene exactamente la misma carga. Entonces, sabiendo nosotros que la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 da el voltaje de la fuente, usamos esa igualdad. Voltaje de la fuente es igual al voltaje del capacitor 1 más el voltaje del capacitor 2 y sustituimos V1 como carga entre C1 y sustituimos V2 como carga entre C2. Entonces, en ambas expresiones vemos que está Q, lo cual es un factor común. Sale factor común, la carga, quedando entonces 1 entre C1 más 1 entre C2. Lo que hacemos ahora es que esta carga Q la pasamos a dividir. Entonces a este lado nos quedaría 1 partido de C1, 1 partido de C2. Y a este lado nos quedaría voltaje entre carga. Pero, ¿qué es voltaje entre carga? Vayamos de nuevo a la definición de capacitancia. Si capacitancia lo definimos como carga entre voltaje, si le damos vuelta a esto, nos va a quedar voltaje entre carga es igual a 1 entre capacitancia. Es decir, esto que tengo aquí, voltaje entre carga, es 1 partido de capacitancia. Y esa capacitancia la voy a llamar capacitancia equivalente. Entonces, ¿qué entiendo yo por capacitancia equivalente? Sería el valor de la capacitancia si yo combino estas dos capacitancias. ¿Cómo la puedo obtener? A partir de esta relación. Si quiero obtener el inverso de la capacitancia equivalente, lo que tengo que hacer es sumar los inversos de cada capacitancia. Y una vez que obtengo el inverso de la capacitancia equivalente, le doy vuelta para obtener la capacitancia equivalente final. Y ese valor de capacitancia será el valor de un capacitor que generaría el mismo efecto que estos dos capacitores presentes ahí.
Entonces, conclusión hasta aquí. Si los capacitores están conectados en serie, es decir, si están uno seguido del otro, para obtener la capacitancia equivalente de ellos dos, lo que hay que hacer es sumar los inversos de la capacitancia los inversos de la capacitancia de cada uno de ellos para obtener el inverso de la capacitancia equivalente. Y si tuviera tres, cuatro, cinco, seis capacitores, la relación seguiría siendo la misma. Nada más voy sumando el inverso de la capacitancia de cada uno de ellos. Así, si tengo tres capacitores, sería esta expresión. Si tengo cuatro, agrego uno partido C4. Si tengo cinco, más uno partido C5. Y eso me va a dar el inverso de la capacitancia equivalente. Ahora, otra forma de conectar los capacitores sería la que se muestra aquí. Voy a resaltar algunas cosas. Este es el punto A, que tiene un potencial eléctrico A. Bueno, entonces yo puedo elegir varios puntos. Por ejemplo, podría elegir este punto, podría elegir este punto, podría elegir este punto o este punto. Este conector de acá es un material conductor, bien sabemos. ¿Se acuerdan ustedes en uno de los ejercicios que hicimos el martes de que teníamos una situación, vamos a ver si lo logro reproducir aquí, que era como una esfera dentro de otra esfera? Y yo les decía a ustedes que esto estaba hecho de un material conductor y estuvimos calculando ahí el potencial eléctrico en este punto y el potencial eléctrico en este punto. Y yo les dije que si aquí el potencial es A y el potencial es B, resulta que dentro de un conductor el potencial permanece constante, es decir, VA es igual a VB. Y les expliqué por qué. ¿Algunos recuerdan por qué uno dice que dentro de un conductor el potencial eléctrico es el mismo? Si alguno lo recuerda, puede levantar la mano o puede escribirlo en el chat. ¿Alguno recuerda por qué dentro de un conductor decimos que el potencial eléctrico permanece constante? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué VA es igual a VB en un material conductor? ¿Alguno que se anime? De hecho, se explica con esta relación. ¿Cuánto es el campo eléctrico dentro de un material conductor? Pueden escribirlo en el chat. ¿Cuánto vale? ¿Es cero o es diferente de cero? Dentro de un material conductor. Escríbanlo en el chat. Es cero. Entonces, si este es cero, lo que queda aquí es VA menos VB es igual a cero. ¿Y eso a qué lo lleva? A que VA es igual a VB. Entonces, dentro de un material conductor, el potencial eléctrico es constante. Es constante. Claro que sí, es constante. Entonces, siendo así, si yo llamo a este punto de aquí, lo voy a llamar C, y a este punto de acá lo voy a llamar D,
Y este punto de acá lo voy a llamar E, y este punto de acá lo voy a llamar F. ¿Qué relación hay entre el potencial VA, VC, VD, VE, VF, si lo que conecta los puntos es un conductor? Alguno podría decirme, ¿qué relación hay entre VA, VC, VD, VF, VE, si lo que conecta los puntos es un material conductor? ¿Los potenciales eléctricos serían iguales o diferentes? Respondan en el chat. VA será igual a VC, VC será igual a VD, VD será igual a VF, VC será igual a VE. Si entre estos dos puntos lo que lo conecta es un material conductor, el potencial eléctrico será igual, viendo lo que acabo de explicarles. Exactamente, sí. Muy bien, muchas gracias a los que respondieron. Claro, si yo les acabo de decir que en un material conductor el potencial eléctrico permanece constante y lo que está conectando estos puntos es un material conductor, el potencial eléctrico entre esos puntos tiene que ser el mismo. Entonces, en conclusión, este es el potencial VA, este es el potencial VA, este es el potencial VA, este es el potencial VA. Y lo mismo pasaría para acá. Voy a poner un punto acá y voy a poner un punto acá. Esto que estoy explicando, pocas veces se lo explican a uno y muchas veces se enseñan circuitos eléctricos sin verdaderamente entender estas cosas, el porqué de las cosas. Eh, Puede ser que ustedes se lo aprendan. No, es que así me lo enseñaron. No sé por qué es que en cada punto de esos el potencial es el mismo. Así me lo enseñaron. Yo no sé por qué es. Pero es que en física no se puede decir eso. En física usted tiene que saber las razones físicas del porqué de las cosas. No es que así me lo enseñaron, ¿verdad? No sé por qué es, así me lo enseñaron. Usted diría, porque en un conductor el campo eléctrico es cero y entonces eso lleva a que el potencial eléctrico permanezca constante. Entonces el potencial aquí es el mismo que aquí, VB, y es el mismo que aquí, VB. Entonces, sabiendo eso, si alguien le viniera a decir cuánto es la diferencia de potencial en este capacitor, la respuesta suya va a ser VAB. ¿Cuánto es la diferencia de potencial en este capacitor? VAB. ¿Por qué dio lo mismo? Porque el potencial aquí es VA y aquí el potencial es VB y aquí es VA y aquí es VB. Entonces, conclusión, estos dos capacitores tienen la misma diferencia de potencial eléctrico, es decir, tienen el mismo voltaje, exactamente el mismo voltaje. Ah, pero como la batería, el voltaje de la batería es VA menos VB, la batería tiene voltaje VAB, que es igual al voltaje del capacitor C1, que es igual al voltaje del capacitor C2. Entonces, ¿cómo se le llama a esta configuración? Se le llama conexión en paralelo. Cuando los capacitores tienen el mismo voltaje que la fuente, decimos que los capacitores están conectados en paralelo. El requisito entonces es que tengan el mismo voltaje de la fuente.
Ahora, queremos hacer el análisis. Partimos de la definición de capacitancia, que es carga entre voltaje. Nosotros podemos despejar la carga. Entonces tomamos el voltaje, lo pasamos a multiplicar por la capacitancia y nos quedaría que la carga es igual a capacitancia por voltaje. Ahora enfoquémonos en el capacitor uno. El capacitor uno, sabiendo esto, tiene una carga Q1. ¿Cuánto es su capacitancia? C1. ¿Y cuánto es su voltaje? El mismo voltaje de la fuente, por las razones que acabo de explicar, que lo llamé V. Muy bien. Y ahora para el capacitor 2 tiene una carga 2, que es igual a la capacitancia 2 por el voltaje que tiene el capacitor 2, que de nuevo es el voltaje que tiene la fuente. Entonces es V. Con eso, entonces obtengo que la carga en el capacitor 1 está dado de esta manera y que la carga en el capacitor 2 está dado de esta manera. Yo lo que hago ahora es que sumo ambas cargas, la carga 1 más la carga 2. La carga 1 es igual a C1 por V y la carga 2 es igual a C2 por V. ¿Qué vemos que hay de factor común? El voltaje. Ambos capacitores tienen el mismo voltaje. Entonces, al sustituir, sale a factor común el voltaje. Tomo ese voltaje, lo paso a dividir entre la carga total. ¿Y a qué es equivalente carga entre voltaje? Aquí lo vemos, carga entre voltaje corresponde a capacitancia. Entonces, lo que estoy obteniendo aquí es capacitancia. ¿Y cómo voy a llamar a esta capacitancia? Capacitancia equivalente. Cuando los capacitores están conectados en paralelo. Entonces, conclusión de esto, si los capacitores están conectados en paralelo y usted quiere obtener la capacitancia equivalente, para obtenerla lo que tiene que hacer es sumar las capacitancias. Suma las capacitancias. La capacitancia equivalente será a capacitancia 1 más capacitancia 2, siempre y cuando los capacitores estén conectados en paralelo. ¿Y cuál es el requisito para decir que dos o más capacitores están conectados en paralelo? Que todos tengan el mismo voltaje que la fuente, o que todos tengan el mismo voltaje, que todos tengan el mismo voltaje. Entonces ahí diremos que están conectados en, en paralelo. Vamos a hacer un ejemplo simple de esto. Tenemos esta combinación. Por aquí tenemos un capacitor de 3 microfaradios, por aquí uno de 11, uno de 12, uno de 6, uno de 9. Y ahí están conectados. Vean ustedes la combinación que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es reducir este circuito de capacitores a un único capacitor equivalente. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, vemos que estos dos capacitores están conectados uno seguido del otro. Entonces decimos que ambos están conectados en serie. Antes les expliqué que cuando están conectados en serie, uno seguido del otro, el valor de la capacitancia se va a obtener de la suma de los inversos de la capacitancia. Entonces yo lo que tengo que hacer es sumar los inversos de la capacitancia. Quiere decir que sería el inverso de 12 es 1 entre 12 más el inverso de 6
es 1/6. ¿Y esto qué me va a dar? El inverso de la capacitancia equivalente. ¿Cuánto nos daría esto? Nos daría 3/12, que esto es igual tercera a 1/4. Pero lo que tenemos que encontrar es la capacitancia equivalente, no el inverso. Entonces simplemente le doy vuelta a eso, le doy vuelta a 1/4 y obtengo 4. La capacitancia equivalente de 12 microfaradios y 6 microfaradios es 4 microfaradios. Muy bien. Ahora, ¿qué logro ver? Bueno, veo que estos tres capacitores comparten un mismo punto de conexión. Recordemos que estos son conductores. Estos cables son conductores. Entonces, ya con solo ver ese mismo conector, ya puedo decir que el potencial eléctrico en el electrodo de arriba es el mismo para los tres. Y por defecto el potencial eléctrico en el electrodo de abajo es el mismo. Es decir, la diferencia de potencial de ellos va a ser la misma. El voltaje va a ser el mismo. Entonces, vimos anteriormente que si los capacitores están conectados en paralelo y yo quiero obtener la capacitancia equivalente, lo que tengo que hacer nada más es sumar 3 más 11 más 4. Esto nos daría 18. Entonces la capacitancia equivalente de esas tres termina siendo 18. Ahora, esos tres los sustituyo por este capacitor de 18, pero queda abajo el capacitor de 9. Veo que los dos capacitores quedan seguidos uno de otro. Es decir, están conectados en serie. Y por lo que expliqué anteriormente, cuando están conectados en serie, lo que yo hago es sumar los inversos. El inverso de 18 sería 1/18. El inverso de 9, 1/9. ¿Esto qué me va a dar? El inverso de la capacitancia equivalente. Esto lo que nos daría es 3/18, tercera 1, tercera 6. Es decir, la capacitancia equivalente se obtiene del inverso de 1/6, que sería 6. Finalmente llegamos a que la capacitancia equivalente de todo este circuito es 6 microfaradios. Ahora, en este caso, esta combinación de capacitancias se puede reducir a una única capacitancia equivalente. Habrá momentos donde no se puede reducir, pero para efectos de este curso, a usted se le va a plantear siempre una situación donde se pueda reducir. Perfecto. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Ahora, yo les dije desde el inicio que un capacitor, el propósito es que almacene energía, pero la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿y de qué depende la energía almacenada en un capacitor? ¿De qué parámetros depende? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, recordemos lo que he venido mencionando, cómo se define la capacitancia. Carga entre voltaje. Yo puedo entonces, a partir de esta definición, despejar el voltaje. Paso la capacitancia a dividir, paso, paso el voltaje aquí arriba. Entonces me queda voltaje es igual a carga entre capacitancia. Ahora,
Y el capacitor, recordarán la animación que les mostré, uno empieza a ir acumulando carga. Ahí va acumulando carga. A través de la fuente va acumulando carga en el capacitor. Es decir, la carga poco a poco se va incrementando. Entonces la carga se incrementa con el tiempo. La carga se incrementa con el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a considerar una carga, la carga que tiene el capacitor en un tiempo t, la vamos a considerar como Q minúscula. Q mayúscula es la carga ya máxima que llega a tener el capacitor, pero Q minúscula es la carga que tiene en un tiempo intermedio durante el proceso que se está cargando. Aquí abrimos un paréntesis. Tenemos que recordar lo siguiente. El trabajo en física se define como fuerza por vector desplazamiento, vector fuerza por vector desplazamiento. ¿Qué fuerza está actuando aquí? Es una fuerza eléctrica, que es igual a carga de prueba por campo eléctrico. Bueno, yo puedo tomar esta carga de prueba, U sub cero, y pasarla a dividir entre el trabajo, con lo cual me queda que trabajo entre Q sub cero es igual a la integral de a b de E punto de L, porque este Q sub cero lo pasé a dividir. Pero esta integral, ¿a qué dijimos que es igual? A VA menos VB. Y eso lo llamo VAB. Entonces, esta integral, que es lo que queda aquí, es igual a trabajo entre Q sub cero. Entonces aquí tendría el trabajo realizado de A a B entre la carga de prueba. Ahora, a mí lo que me interesa, vamos a ver, tiene que ver, ok, es calcular el trabajo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a despejar el trabajo. Paso la carga, explicar aquí. Entonces, así como dije que para un tiempo t hay una carga Q, voy a decir que para ese tiempo t hay un voltaje, pero ese voltaje no lo voy a llamar V mayúscula, sino lo voy a llamar V minúscula. ¿Por qué V minúscula? Porque el capacitor se está cargando. Entonces, mientras yo lo voy cargando, el voltaje tendrá un valor en ese tiempo específico. Entonces, si yo quisiera usar esta relación para ese proceso cuando el capacitor se está cargando y cuánto trabajo realiza la fuerza eléctrica cargándolo, yo voy a decir que en el tiempo t el voltaje no es V mayúscula AB, el voltaje es V pequeño. Y en el tiempo t la carga el incremento de carga que se va obteniendo no sería Q sub cero, sino sería un diferencial de carga. La carga se va incrementando en diferenciales y eso correspondería a un diferencial del trabajo realizado por la fuerza eléctrica. Esta relación me da el trabajo total, pero yo lo que quiero es expresar esta relación como un diferencial de trabajo. Un diferencial de trabajo se obtiene a la fuerza eléctrica ser un diferencial de carga en el voltaje en ese tiempo t. Entonces, obtengo que el diferencial de trabajo es V por diferencial de carga, pero vean que aquí definí que V va a ser igual a carga entre capacitancia.
¿Por qué la capacitancia la dejé igual? Porque la capacitancia no cambia. Yo no estoy cambiando parámetros geométricos, estoy manteniendo los parámetros geométricos constantes. ¿Y por qué cambié Q mayúscula por Q minúscula? Porque me interesa esta expresión cuando tengo el proceso de carga, cuando tengo un tiempo t y la carga es Q minúscula. Entonces cambio Q mayúscula por Q minúscula y en ese tiempo t donde tengo la carga Q minúscula, el voltaje no es V mayúscula, el voltaje es V minúscula. Entonces, sabiendo eso, yo puedo sustituir esta V minúscula por carga entre capacitancia. De tal manera entonces que el diferencial de trabajo me queda como carga minúscula por diferencial de carga minúscula entre capacitancia. Si yo integro esto, si yo integro esto, ¿qué es lo que voy a obtener? El trabajo total para cargar el capacitor. ¿Y cuáles van a ser los límites de integración? Desde trabajo cero hasta el trabajo final que se realiza. Entonces, esa sumatoria de los diferenciales de trabajo me va a dar el trabajo total. Y en este lado, la variable de integración es la carga. Entonces me quedará 1 partido capacitancia, que es una constante porque yo no estoy cambiando los parámetros geométricos del capacitor, sale de la integral y los límites, siendo la variable de integración la carga, irán desde carga cero, que es cuando el capacitor no estaba cargado, hasta que el capacitor obtiene su carga máxima, que es Q mayúscula. Lo que tengo que integrar entonces es Q de Q. Esta integral sería Q a la 2 dividido entre 2. Evalúo en Q, me da Q mayúscula cuadrado entre 2 que queda multiplicado por la capacitancia, y si evalúo en cero, me va a dar cero. Entonces, con esto obtengo que el trabajo para cargar un capacitor va a ser dependiente de la carga total que se le puso al capacitor al cuadrado, partido de 2 veces la capacitancia que tiene el capacitor. Ahora, ¿el trabajo qué es? El trabajo es energía. El trabajo es energía, energía transferida al capacitor. Entonces, cuando el capacitor no estaba cargado, ¿cuánta energía tenía? Cero. Pero cuando lo cargué al máximo, ¿cuánta energía tiene ahora? U mayúscula, entendiendo la U como energía. Entonces, esto que acabamos de obtener es la energía final que llega a tener el capacitor, que corresponde al trabajo que se realizó total para poner toda esa carga en el capacitor. Entonces, la energía total almacenada por un capacitor depende de la carga total al cuadrado entre 2 partido por la capacitancia. Pero nosotros aquí, sabiendo que la capacitancia es carga entre voltaje, podemos hacer sustituciones y obtener relaciones equivalentes, como un medio capacitancia por voltaje cuadrado o un medio carga por voltaje. A partir de esta relación, podemos sustituir la carga, podemos sustituir la capacitancia y llegar a estas expresiones equivalentes. Entonces, con esto vemos que un capacitor es un medio para almacenar energía. ¿De qué va a depender? De la carga que coloquemos, del voltaje que apliquemos. En tanto, en tanto más carga coloquemos, más energía va a poder almacenar ese capacitor. En tanto más voltaje le apliquemos al capacitor, más energía vamos a poder almacenar en ese capacitor. Muy bien.